Bueno, para hablar del tema están con nosotros Eduardo Mar Capdevila, abogado, ex ministro de Gobierno de la provincia de Córdoba. Eduardo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto. Y Osvaldo Rubiolo, doctor psiquiatra, psicoanalista. ¿Cómo te va? Un gusto, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, a ver, ¿qué nos está pasando? No sé quién quiere abrir el fuego. Doctor. Varias cosas. La primera pregunta es, ¿esto son fiestas realmente? Un interrogante, porque en la búsqueda que hacen los jóvenes, por un lado, de conseguir placer, parece que de alguna manera los adolescentes quieren un plus de placer, un placer extra, un placer exagerado, que cuando se traspasa el límite de ese placer, nos encontramos, como bien decimos los psicoanalistas, con el goce. Más placer termina con el dolor, el encuentro con el dolor. Entonces, de alguna manera, las fiestas me parece que han dejado de ser fiestas porque generalmente eran limitadas, personas que de alguna manera ya se sabían quiénes iban a venir, cómo se hacía. Sí, por lo general el entorno, los afectos, exacto, ¿no? Eso los era afectos. La fiesta. Los afectos. Y en el cual, de alguna manera, estaban muy bien informados los padres y se sabía qué era lo que iba a ocurrir, a qué hora comenzaba, a qué hora terminaba, qué chicos venían, quiénes no venían. El padre decidía, mira, este no lo traigas porque no me gusta, por una cuestión, por la otra, por su carácter, por su conducta, por lo que sea. Pero el padre indicaba y ordenaba. Parece que de alguna manera tenemos dos problemas. Un problema en los jóvenes y un problema en la actitud y la postura y el posicionamiento de los padres en este momento. Los jóvenes que en esta búsqueda de mayor placer se encuentran con el dolor, con el desborde total, donde comienzan a jugar, quien toma más alcohol más rápido, quien comienza a utilizar más tempranamente marihuana, cocaína, etcétera, etcétera, y de alguna manera ya lo que es el sentimiento puro por sí mismo está cargado de un químico y ya desaparece y hay un descontrol, falta de encauce de esas emociones y termina pasando cualquier cosa. Que es lo que ocurrió, Exacto, lamentable en la madrugada de este domingo. Entonces, ¿no? En esta situación donde quizás sin la intencionalidad de hacerlo de esa manera, comienza a hacer la invitación a esta jovencita a través de las redes sociales, todo el mundo se entera, la casa es súper invadida por un montón de jóvenes, seguramente no habrá esperado que fuese así, y lo que se esperaba que fuera una fiesta, llega el padre y se encuentra con este desborde, o yo diría este horror, porque el padre nunca seguramente habría imaginado que tenía este desastre dentro de su casa. Seguramente quiso increpar a lo mejor, quiso quejarse de lo que estaba pasando y en ese momento seguramente tendría que haber tenido alguna predisposición. La emoción hace que se descarga una serie de neurotransmisores que es la dopamina y eso hace que se genere el infarto, ¿no? Tremendo. Y la muerte de este señor tan joven y el dolor y las consecuencias que genera esto. Entonces, ¿hasta dónde es una fiesta? Y hasta dónde los padres estamos actuando como corresponde. ¿Hasta dónde somos autoridad? Porque anteriormente, años atrás, teníamos las autoridades muy bien delimitadas. Los padres, la policía, los maestros, los jueces, a los cuales respetamos enormemente. Yo cuando era joven y cuando era niño iba al colegio y había que estar parado al lado del pupitre o al lado del asiento esperando que entre la maestra o el maestro para saludarlo y después nos sentábamos. Había reglas muy, muy claras, donde el papá ponía la ley, la mamá ponía el afecto y la palabra. Y no había discusión. Y hoy, en esta situación tan caótica, tan desbordada, todo se hace al revés. De alguna manera, la sociedad cordobesa, la sociedad argentina, estamos atornillando al revés. Dejamos de alguna manera que los jóvenes hagan las cosas por sí mismos, porque no hagas esto, le va a causar un trauma, le va a causar un problema. Pero de alguna manera... Sí, es muy común soy el único padre que, ¿no? Todos van. Claro, yo termino siendo el represor, termino siendo el que pongo los puntos sobre las sillas, entonces yo termino siendo el malo de la película, está bien, anda. Este es un poco el planteo, ¿no? Vamos a si abrimos el juego al doctor Capdevila, a escucharlo, su opinión, doctor. Yo creo que
La Argentina es una sociedad enferma, gravemente enferma. Y hay dos patologías puntualmente, que hay muchas, pero hay dos que a mí particularmente me preocupan y tienen vinculación con esto. En primer lugar, te felicito que toques este tema, porque ustedes los periodistas tienen la costumbre hoy de que las cosas desaparecen en 24 horas. Y es bueno de que esto que pasó hace una semana todavía siga siendo noticia, ¿no? Estas dos enfermedades a las que yo me refiero, a una le llamo la excusa absolutoria y la otra es el no se puede. La excusa absolutoria es un término jurídico, ¿no? Donde alguien está eximido de pena por alguna circunstancia particular. Por ejemplo, qué sé yo, no puede haber pena por delito contra la propiedad entre parientes, por ejemplo. Acá hay una excusa absolutoria. Nunca nadie es responsable. Parte de dos premisas. La primera premisa es que respecto a todo lo que pasa o lo que me pasa, alguien tiene la culpa. Primera premisa. Segunda premisa, la culpa nunca es mía. Siempre es de otro. Y se empieza a trasladar y termina siempre en un ser, que yo siempre uso una frase de una persona que admiro mucho, que es Adrián Simioni, que dice el ser abstracto, que va a es estar el en un Estado. ratito Adrián Simioni, Bueno, ya está entrando va al a ser estudio. un gusto verlo. El ser abstracto, que es el Estado, termina siendo el Estado el responsable. Entonces, por ejemplo, en situaciones como esta, la gran discusión es, ¿qué hizo la municipalidad? ¿Qué hizo la policía? ¿Qué hicieron los señores padres que mandaron los chicos ahí sin importarles lo que pasaba, o que ni siquiera sabían que estaban ahí porque no les importaba ni siquiera dónde habían ido? ¿Qué pasa con los padres dueños de casa? Y esto lo digo con el mayor de los respetos, que tampoco estaban en el momento de la fiesta. Ahí no hay ninguna responsabilidad. Pongo un caso concreto que hoy se está juzgando. Hay organizadores de una fiesta electrónica imputados, creo que están detenidos, no sé, no me interesa. La del Orfeo. Los médicos, exacto. Sí. Pero la persona que se pasó tenía 38 años. No hay ninguna responsabilidad para esa persona. Entonces, este tema de la excusa absolutoria es la primera cuestión. La no asunción de la propia somos responsabilidad. así. En muchos medios se hablaba del mal de las redes sociales, digo, pero la utilización, la herramienta es fantástica, digamos. Hay que ver en definitiva cómo la utilizamos y qué control tenemos los padres sobre los chicos en la utilización de las redes sociales. El segundo veto es el no se puede. En la Argentina no se puede nada se puede. Entonces, a ver, el chico no puede ir, el chico es de 12 años, 13 años, pero no puedo, soy el único, ¿qué voy a decir? No se puede, ¿cómo hago para decirle que no? ¿Cómo que no se puede? Qué sé yo, el motochorro. Y una medida eficaz es que no vayan más de un tipo en una moto. No, pero no se puede, porque la gente va a trabajar. Y bueno, entonces, convengamos en que tenemos que vivir con el motochorro, ¿cierto? Convengamos en que las fiestas electrónicas van a seguir existiendo y van a seguir pasando estas cosas. Vamos, pero a todo, en todo es así. No se puede andar en Córdoba por los baches, por las luces. Bueno, pero te sobran 2.000 tipos en esa municipalidad, que son 800 millones de pesos al año. Hay que ver de qué manera te lo sacás de encima. No se puede. Y bueno, entonces acostúmbrate a vivir con el bache. Esta es la cuestión. La enorme hipocresía que tenemos en no reconocer nuestros problemas, que son nuestros, no de otro, son nuestros, ¿cierto? Y no adoptar nunca una solución. Es muy interesante. Un minuto cada uno para cerrar. Rubiolo. Primero y principal, coincido con el doctor, creo que la sociedad argentina es una sociedad totalmente inmadura, infantil, una sociedad que todavía no ha podido asimilar y absorber el complejo de Edipo. Somos niños, los argentinos muy creativos, muy productivos, etcétera, etcétera, pero que de alguna manera no nos hacemos responsables, no nos hacemos cargo, no crecemos por nosotros mismos. Como decía el doctor, no somos responsables de la situación y no somos capaces de decir esto no se hace ni se debe hacer, en forma tranquila, en forma tajante, pero sin dudarlo. O sea, vos sos hijos, estás por debajo y por lo tanto tenés que acatar lo que te indico. Lo que te indico es guiarte, es llevarte a crecer, a madurar, a ser un hombre de bien, a que aparezca nuevamente lo que se ha perdido, las pautas éticas y morales. Porque estamos traspasados por el fantasma de la corrupción. Y la corrupción, como lo dice el latín, es el conjunto de acciones y efectos adversos en contra de la ética y la moral. Así estamos. Y el argentino, de alguna manera, es el bebé que llora, como dicen los mexicanos, mamón, que está queriendo beber de la teta del líder, que
el líder, presidente, presidenta, que nos va a solucionar todo y no hacemos absolutamente nada, y coincido totalmente con el doctor. Entonces, el hecho es de que de alguna manera tenemos que traspasar esa cuestión, porque si no volvemos a la historia. Volvemos a la historia de los unitarios con los federales, a la historia de Buenos Aires contra el interior, pero no crecemos. No cumplimos lo que tenemos que cumplir, y no lo cumplen los padres, no lo cumplen las distintas instituciones, porque si decimos Estado, todo se diluye, y el Estado está compuesto por instituciones y por personas. Y esas personas, llámense quien tiene que ser el juez, el papá, el médico, el abogado, etcétera, etcétera, no está cumpliendo lo que tiene que cumplir. Redefinición de roles sería un poco esta. Exactamente. Doctor, gracias. Cada uno que se haga cargo de lo que tiene que hacer y lo ejecute, no que sea solamente un pensamiento, que pase a la acción. Eduardo. Mira, esta semana vi una viñeta en un diario francés que tiene que ver con esto y que sirva de conclusión para este hecho, ¿no? Es una caricatura de un chico con un celular, ¿no? Y toda cara de enojado, lleno de cosas, pero lleno de cosas, ¿no? Y la madre le dice, ¿qué querés que te dé? ¿No? Le dice, porque el chico está molesto, enojado. Y el chico le dice, un no. Ya. Un no, ¿no? Primera cuestión. Segunda cuestión, coincido también con el doctor en todo. Si nosotros, los argentinos, no tomamos verdaderamente conciencia que hemos dejado de ser una nación para ser un territorio habitado, ¿no? Y no habitado por ciudadanos, sino por hinchas, como dice mi amigo Héctor Lobo, un historiador de Córdoba, hinchas, y nos ponemos a la tarea de resolver esa cuestión, estamos muy mal, y vamos peor. Gracias a los dos, muy bueno. Gracias a los dos por venir con nosotros, con este tema tan tremendo, de tantos relatos que hubo, inclusive que fueron por las redes sociales, en WhatsApp, en tantos que nos llegaron a nosotros los periodistas, el relato de un padre que no lo vamos a transcribir, no lo vamos a reproducir porque tiene un montón de nombres, y de nombres de menores de edad que participaron, pero dijo en el final, algo tenemos que hacer. Me dolió muchísimo ver cómo después de la muerte salían chicos de esa fiesta, pasados de vueltas, sacándole foto a la ambulancia, a cómo cargaba la ambulancia y de la situación. Para que nos sirva, ¿no? Para reflexionar. Espero que haya un antes y un después. Y que no pase, como decía Eduardo Capdevila, dentro de una semana ya no se habla más de este tema. Los invitamos a compartir en la página web www.lasemanatv.com.ar nuestra encuesta que está relacionada justamente con este tema de las fiestas que son convocadas a través de las redes sociales, y por supuesto, cuando termine este programa ya va a estar cargado el programa, puede ver esta nota, las otras notas del programa, notas anteriores, las notas de opinión, etcétera, etcétera. Nos vamos a la pausa.